Bueno, gracias a los que os habéis reunido aquí para poder compartir estos minutos de reflexión. El tema al cual me invitaron a participar era para hablar de este inicio del año solar y cómo podíamos, a través de la conexión con estas energías, poder expandir la conciencia, que es básicamente a lo que vinimos. Entonces, cada año tenemos esa oportunidad de conectarnos con las energías, vamos a decir, cósmicas, que a través de los distintos signos solares van haciendo el recorrido, ¿sí? Entonces, ahora nos encontramos justo el día 14 de marzo, a punto de empezar lo que es el equinoccio, sea primavera en el hemisferio norte o el otoño en el hemisferio sur, en cualquier caso, equinoccio. Entonces, el equinoccio, sabemos, muchos de los que aquí estamos presentes, que es una de las oportunidades del año solar para poder, en este caso, empezar con los proyectos que tenemos por delante durante este año. Y después, cuando empezamos en el signo de Aries, Tauro, Géminis, esos tres primeros signos, después nos permiten introducirnos adecuadamente en el resto del año para ir cubriendo todas esas etapas que finalmente forman parte de lo que conocemos como la cruz cardinal. Si tomamos los signos astrológicos de la cruz cardinal, los signos zodiacales o signos solares, tendríamos a Aries en un extremo de la cruz, vamos a decir que esté en la parte superior. Después tendríamos en el brazo derecho, vamos a decir, el que estamos viendo a la derecha, tendríamos Cáncer. Estaríamos haciendo movimiento en el sentido horario, vamos a decir. Entonces, de Aries progresamos hasta lo que es el signo de Cáncer progresamos hasta Libra, y de Libra a Capricornio, y Capricornio a Aries. Es decir, que tendríamos en los cuatro brazos de la cruz esos cuatro signos cardinales que determinan lo que conocemos, cuatro signos zodiacales que determinan lo que conocemos como la cruz cardinal. Esa cruz es de mucha importancia porque determina esos cuatro tiempos que a lo largo del año solar van a permitir cubrir distintas etapas. Entonces, ahora estamos en la primera de las etapas, que es de Aries hasta Cáncer. Cuando queremos preparar el año solar adecuadamente, no lo estamos haciendo solamente desde las fechas de lo que es el equinoccio, es decir, 21 días antes, días después, sino que ya la semana antes, y como haciendo un trabajo de desapegarnos de lo que ha sido todo lo que este año solar saliente nos ha proporcionado, vamos a desapegarnos, vamos a dejar atrás todo lo que no es necesario. Vamos también, en la medida de lo posible, a ser proactivos a la hora de tomar o de empezar proyectos, cualquiera que sea ese proyecto, teniendo en cuenta que ya que el año se jubila, pues no le vamos a poner trabajo, ¿no? Entonces, si tienes un empleado que se va a jubilar, pues no le des el trabajo para empezar porque se va a jubilar. Entonces, va a decir que muy bien, pero que en una semana pues ya se jubila. Pues esto viene a ser lo mismo. Esas energías que hemos cubierto a lo largo de estos 12 meses, esos 12 signos, estamos ya desapegándonos en esta última semana y vamos a empezar entonces con esa mentalidad en el signo de Aries, con todos los proyectos. Por tanto, hay que prepararse ahora para entrar en esa dimensión energética que nos va a permitir, durante los primeros días del signo, sobre todo lo que se considera desde la luna nueva hasta la luna llena. ¿Sí? Que la luna llena en Aries es la primera luna llena del año solar. Es además lo que va a determinar en nuestra tradición judeocristiana la Pascua. ¿Sí? Entonces, fijaros que tenemos la Pascua, que es siempre después de la primera luna llena del año. Por eso las Pascuas son fiestas que se van a mover. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque incluso en el calendario cristiano, vamos a decir, hay fiestas que son fijas,
y fiestas que no son fijas, que van a caer en días distintos. Y en general las personas no saben por qué es así. Justamente las fiestas que no son fijas son porque vienen determinadas por el calendario lunar. Esto es muy interesante. Porque tenemos la Pascua. La Pascua va a determinar cuándo es la Cuaresma, cuándo es el miércoles de ceniza, que eso va a cambiar cada año, por tanto el carnaval. Va a modificar también la segunda Pascua, la Pascua de Pentecostés, también se va a mover, y el Corpus Christi. Es decir, que tenemos en ese principio del año, tenemos fiestas que van a ser móviles, vamos a decir así, que no van a estar en fechas fijas como el día de Navidad o el día de la Purísima, otras fiestas religiosas, porque son todavía fiestas que responden a lo que es la luna. Fijaos lo importante que es, por tanto, esa luna llena, porque va a condicionar tanto previamente como posteriormente muchas de las que consideramos pues, fiestas cristianas, ¿no? Entonces, a lo que íbamos. La Pascua, el inicio de lo que es la Pascua cristiana, viene determinada por esa luna llena, que marca la luna llena el siguiente domingo, es el domingo de Pascua, y a partir de aquí todo lo que os he comentado. Bien, eso sería el aspecto que a nosotros nos va a permitir también trabajar y sembrar todas esas semillas que tenemos como proyectos en todos los ámbitos de nuestra vida. Así sea en el ámbito personal, así sea en lo laboral. Por lo tanto, lo vamos a hacer a conciencia, porque ese trabajo de siembra que tiene lugar durante todo el mes de Aries, al final estamos hablando de las energías de Aries, pero también de unos días determinados, porque lo que aquí es importante es aprovechar siempre las ventanas que se nos ofrecen. Porque no es que esto sea exclusivo de estos días. Cada día que empezamos, lo empezamos en esa dimensión, ¿sí? Pero aprovechamos las ventanas que astrológicamente se nos ofrecen para que se facilite ese trabajo. Entonces, claro que uno puede empezar un proyecto en el signo de Cáncer o de Leo, pero cuando empiezas los de Aries sería como el proyecto de todo el año. Por eso que estos días que se dicen los días de siembra o los días también se les conoce como los días del programa yógico, es decir, del programa que en este caso tiene que ver con el yoga, con la síntesis, entendiendo el yoga no como algo puramente físico, no como una disciplina física, sino también como un programa en el que nosotros estamos embarcados para poder expandir nuestra conciencia a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, Aries tiene esa entrada con esa fuerza, es un signo de fuego, evidentemente, se correspondería con lo que es el cenit, ¿no? Si tomamos a Capricornio como a las 6 de la mañana, en un día, tomando sus 4 puntos, sería Capricornio a las 6 de la mañana, Aries sería las 12 del mediodía, Cáncer sería a las 6 de la tarde y Libra sería a la medianoche, las 12 de la noche. Por lo tanto, tenemos ahí otra dimensión que vale la pena comentar, porque entonces nos permite entender qué significa el solsticio en Capricornio. Porque el solsticio en Capricornio se le conoce también como el amanecer de los dioses, de los devas, porque en esa franja horaria, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ahí es donde nacen todas esas conciencias más sutiles. Por eso la importancia del solsticio, que después en Aries se conecta con lo que es el nacimiento del hombre. Es decir, nosotros nacemos como seres humanos en Aries y recorremos el camino de Aries a Aries, que es el año solar que conocemos. Que esa es una dimensión del tiempo que tendríamos que tomar como calendario, vamos a decir, principal. Porque nosotros estamos manejando, aunque no lo sepamos, muchos calendarios distintos, ¿sí? Hablamos de que los mayas tenían muchos calendarios y que, por tanto, era una civilización muy avanzada, pero de hecho nosotros, aún en nuestra vida más mundana, manejamos por lo menos 2 o 3 calendarios. Aún la persona que no sabe nada de todo esto, pues maneja el calendario normal, el que va de enero hasta diciembre, vamos a decir el calendario mundano, comercial, el convencional, pero después
tenemos un calendario laboral, es decir, cada quien según su trabajo tiene un calendario laboral que viene determinado por el trabajo y las vacaciones. Pero después hay personas que, bueno, les gusta el mundo de las plantas y tienen un calendario en función de las plantas que cultivan. Entonces saben cuándo hay que cultivar, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que podar. Entonces tu calendario de las plantitas, aquellos que les gusta. Después está el calendario personal de cada uno, el calendario que tiene que ver con el día que tú naciste. ¿Sí? Ese calendario es tu calendario personal. Y así iríamos viendo. Por tanto, estamos manejando muchos calendarios, pero este que os propongo, este sería como el que permitiría unir a todos los demás. Es decir, que si lo tomáramos como referencia sería lo que es el calendario principal, porque es nuestro calendario solar y el que determina después todos los otros calendarios vendrían subordinados a este calendario, que es el calendario del Sol. Este calendario del Sol, que es el de los solsticios y equinoccios, también se puede combinar entonces con el calendario lunar. Son las 24 lunaciones, ¿sí? De las cuales os comentaba que la primera luna llena es la luna llena de Aries este año, pues cae pues cerca en la semana, concretamente, como este año las Pascuas caen muy tarde. Tarde, me refiero que ya muy entrada el signo, ¿no? Es decir, la luna llena cae tarde, entonces fijaros que el domingo de Pascua es 17 de abril, y el lunes es el 18, por tanto, sabemos que durante esa semana, creo que es, si no me equivoco, creo que es el mismo día 17 o 16, que es la luna llena del signo. Entonces, durante este periodo de tiempo, nosotros estamos, si tomamos los días anteriores, esos 15 primeros días, estamos trabajando conscientemente con todos esos proyectos que cada año, pues de forma sincera, vamos a desarrollar, ¿sí? Esto es algo muy interesante porque yo lo estoy trabajando con muchos de mis pacientes que me vienen a ver el trabajo de médico. Entonces, conozco una paciente que empezamos a trabajar esto hace unos años. La verdad es que fueron cambios muy importantes en su vida, sin que tenga que formar parte del World Teacher Trust ni nada de esto. Sencillamente es orientar a las personas en aspectos que, aunque en ese momento no los puedan entender, les van a cambiar muchos de los hábitos. Porque fijaos que cuando entramos en esa dimensión, estamos entrando en una dimensión que es fundamental en cualquier sendero que queramos entender, que es el sendero del ritmo, de la disciplina y de conectarse con lo que nosotros sabemos que son ritmos superiores. Es decir, que para armonizar nuestros ritmos personales, que siempre nos cuesta porque venimos condicionados por nuestras pequeñas vidas, pequeños problemas, nuestras historias en el mundo personal, laboral y familiar, necesitamos ayuda, y esa ayuda no la vamos a obtener de esos planos. Esos planos sencillamente son para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro trabajo, pero de esos planos no vamos a recibir la inspiración en general, sino que nos tenemos que conectar a los planos superiores. Y por tanto tenemos en las energías solilunares los principales elementos que yo puedo compartir, sobre todo desde la experiencia, para poder entrar lenta, pero de forma muy consciente en lo que son los ritmos saludables, esos ritmos que nosotros queremos para nuestra vida, para que nos permitan expandir la conciencia, que es de lo que se trata, porque la expansión de conciencia no se produce porque alguien la expanda desde fuera, sino porque nosotros la vamos expandiendo desde dentro. Y eso siempre implica pues, un trabajo con nuestras personalidades, con nuestro carácter, con todos aquellos aspectos que en general nos van lastrando para poder llevar a cabo ese proceso. Y lo mejor, lo más rápido, lo más directo, es conectarte con lo que el Sol y la Luna representan también en nosotros. Es decir, que podríamos decir que las energías del Sol son las energías sutiles, son las energías que nos inspiran, estarían situadas realmente en lo que conocemos como Ajna, como el centro, sexto centro, el centro que está situado, que se proyecta el entrecejo, que está situado al interior, se correspondería con la glándula
con la glándula hipófisis, con el hipotálamo, y tendríamos la localización de ese centro, de ese loto, que tiene un centro y una glándula, pero que se proyecta aquí y que nosotros lo podemos visualizar aquí. Y esto, que son las energías superiores, se conectan con las energías después de la luna, que representarían, por ejemplo, la mente, en donde se refleja toda esa información. Entonces, la luna, que representa a nosotros el principio mental, es un principio que, en general, distorsiona el mensaje principal, porque lo tenemos, justamente la luna se refleja a nivel del plexo. Esto es un tema muy interesante. Tenemos las correspondencias de los distintos signos de los principales planetas con los distintos chakras, ¿no? Los centros. Entonces sabemos que Júpiter es Sahasrara, sabemos que el Sol es Ajna, sabemos que Mercurio es el Vishuddhi, que Anahata es el Venus. Después tenemos lo que es la luna a nivel de Manipuraka, plexo solar. Después Svadhisthana sería la correspondencia con Marte. Finalmente Saturno con el primer centro. Eso es algo que todos, la mayoría, conocemos. Entonces, fijaros que la luna, desde esa perspectiva, estaría situada en el tercer centro. Entonces, fijaros la belleza del tercer centro en relación con el loto de 10 pétalos, que es Manipuraka, que tiene 5 pétalos superiores y 5 pétalos inferiores, ¿no? Lo podemos ver en ese color amarillo citrino que dibujan en los libros en donde están dibujados esos lotos. Entonces, ese loto que estaría conectado, tendría esa correspondencia lunar, tiene esos 5 pétalos superiores, 5 pétalos inferiores, pero ahí es importante que podamos conectarnos con los pétalos superiores, porque son los que reciben las energías del Sol, esas energías del Sol que a través de Buddhi, que son los rayos solares. Buddhi es el rayo solar que emana del Sol y que llega. Y lo podríamos ver representado allí. Entonces, Buddhi inspira lo que son los centros, los pétalos superiores, para poder inspirarnos. Hay un pasaje evangélico precioso que le podéis encontrar en el Nuevo Testamento, que eso es algo que hay que recuperar, que tenemos que recuperar nosotros como occidentales desde una lectura mucho más amplia, espiritual. Pero hay un pasaje muy bello, una parábola que explica, dice que es un señor que tiene 10 mujeres, ¿no? Hay que entender eso simbólicamente. Y entonces lo dice perfectamente, dice que 5 de las mujeres están siempre prestas para cuando llegue el Señor, y 5 van con sus lámparas, ¿no? Iluminadas. Eso está puesto en el Evangelio, es muy bonito. Y 5, pues bueno, están allí a su rollo, pero no están atentas, ¿no? Y entonces, pues no. Y cuando aparece entonces el Señor, pues las 5 que están preparadas con sus lámparas y tal, pues lo reciben. Y las otras 5 pues están allí esperando. Y entonces le dicen a las otras, oye, denme un poco de aceite para mi lámpara. Y dice, no, tú estuviste allí a tu rollo, pues ahora estás allí. Bien, esas cinco mujeres son los 5 pétalos inferiores conectados hacia lo que son la parte inferior, la parte infradiafragmática. Y las 5 doncellas que en este caso están esperando al Señor, pues están las que están orientadas hacia arriba, ¿no? Es decir, que tenemos también en nuestro texto, esos en textos, vamos a decir, más conocidos, también toda esa expresión de lo que significa la conexión de las energías del plexo, que en este caso están orientadas hacia Buddhi o están orientadas hacia abajo. Bien, pues ese aspecto lunar, que es el aspecto que podemos orientar en un sentido u otro, tenemos que hacer ese trabajo, ese esfuerzo cotidiano para orientarnos hacia arriba y recibir la inspiración necesaria. Y esto, evidentemente, se ve muy favorecido cuando estamos conectados con esos ritmos solilunares de forma habitual. Por lo tanto, tendríamos una primera forma de trabajar que sería con el Sol y la Luna, no necesariamente personales, es decir, que estamos del Sol en tránsito, las lunas en tránsito, y ahí tendríamos ya un trabajo que nos podría llevar un montón de tiempo, empezar solamente por aquí. Es decir, que eso sería como el primer propósito que tendríamos para aquellas personas que no tienen propósito y que, por tanto, pues les falta pues alinearse con algún tipo de propuesta que vaya permitiendo esos reajustes, ¿sí? Después, con el paso del tiempo, los meses, los años, ya empiezas a tener un interés por lo que es
tu propia carta natal junto con lo que es el Sol y Luna en tránsito. Y entonces entramos en otra dimensión, que no es el tema del día de hoy. El tema de hoy viene sobre todo orientado para que nos orientemos justamente, valga la redundancia, a esas energías del equinoccio para poder empezar el año solar en condiciones. Va a ser importante porque empezamos bien, menos esfuerzo. Entonces vamos a entrar, fijaros, lo voy a hacer rápido, a través de Aries, Tauro, Géminis y vamos a Cáncer. En Cáncer, esa parte más sutil del ser humano, la parte de la conciencia, va a tomar posesión del instrumento, que es el cuerpo, la personalidad. ¿Sí? Ese es el símbolo del solsticio en Cáncer para el ser humano. Toma posesión del instrumento, del cuerpo, y entonces empieza el recorrido en ese segundo cuarto, que es el cuarto que va pues, desde Cáncer hasta Libra. ¿Sí? Esos 90 grados que nos llevan a Libra, que es el signo que está en oposición a Aries. Entonces pasamos del mediodía a la medianoche, pasamos de la luz a la oscuridad. Entonces, claro, es que esa parte del sendero que va desde Leo hasta Libra, ¿no? Leo, Virgo, Libra, empieza en Cáncer, de hecho. Cáncer, Leo, Virgo, hasta Libra, esos tres signos. Si en Aries, Tauro, Géminis empezamos del revés, después va a ser muy difícil que al tomar posesión del instrumento en Cáncer, para cubrir Cáncer, Leo y Virgo, pues podamos retomar el camino correcto. Es decir, que esos tres primeros signos, Aries, Tauro, Géminis, nos meten en Cáncer, Leo y Virgo para llegar a Libra en el momento de la medianoche. Y ahí cada año, tanto Libra como Escorpio, esos dos signos, que son los signos en principio más oscuros, entre comillas, nos dan la oportunidad de, metiéndonos en esa oscuridad que nosotros representamos como la oscuridad de la personalidad, como la parte más densa, en donde van a prevalecer la parte que más nos lastra, la que nos ancla más a esos aspectos materiales, nos permite después salir Sagitario para cogería de Capricornio, Acuario y Piscis para en Aries, digamos. ¿Sí? Hemos hecho como un recorrido rápido para ver cuál es esa dimensión, o sea, cuál es el sentido de esos 4 puntos nodales que se determinan como Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que representan al final las 4 estaciones que tenemos aquí en el hemisferio norte, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Por tanto, fijaros que ya tenemos ahí una propuesta que permite disfrutar de la primavera, verano, otoño, invierno, pero ya en una dimensión muy distinta. Entonces, cuando vemos la naturaleza, vemos la naturaleza cómo está realmente naciendo en la primavera, es decir, cuando vemos la naturaleza, cómo está surgiendo, como de repente el reino vegetal se está manifestando, el reino animal también se está manifestando en su máximo esplendor. Pues también eso es parte de las energías a las cuales nosotros podemos acceder. Y cuando digo que podemos acceder es que están allí, sencillamente nos tenemos que alinear con esto. Ese es el punto clave en el cual quería incidir en el día de hoy, pues para poder, sobre todo, compartir aspectos, sobre todo prácticos. Tenemos mucha información que a veces no podemos poner en práctica. Entonces, como el tema de la astrología tiene que ser para aplicarlo de una forma inmediata, esto no puede ser solamente un conocimiento intelectual que no nos permita cambiar nuestras vidas, sino que tiene que ser algo que sea realmente como un elemento de trabajo que nosotros podamos vivir cotidianamente. ¿Sí? De tal manera que eso sería lo más significativo de lo que quería compartir hoy, y ahora podemos establecer una dinámica más interactiva para poder ir resolviendo aquellos aspectos o aquellos comentarios o aquellas preguntas que surgieran, y de allí pues profundizar en algunos de los aspectos en los que yo creo que os puedo ayudar.
Si alguien quiere hacer una pregunta, podéis abriros el micrófono. Sí, hola, soy María. Quería preguntar, entonces, ¿cómo tienen que ser nuestras meditaciones para poder absorber todas esas energías que nos puedan ayudar? Bien, si hablamos en términos generales, es decir, que vamos a aceptar que cada quien tiene su método de meditación, ¿sí? Es decir, lo importante es hacerlo siempre con la salida del sol, vamos a decir que de una forma amplia, entre las 4 y las 8 de la mañana, pueden ser las 6, como un horario intermedio. Conectarnos siempre con las energías solares. Hemos hablado del sol, hemos hablado de Aries, hemos hablado de Aries en relación con el mediodía. Por tanto, el sol siempre va a ser el punto que nos conecta a las energías del día y va a ser el punto que nos vuelve a poner de nuevo en la parte de las horas de oscuridad. Tomamos en ese círculo, esa circunferencia que definía, tomamos de la salida del sol a la puesta del sol, vamos a aceptar que son 12 horas, sí, 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz. Entonces, las horas del sol van de 6 a 18, vamos a decir, ¿no? Para establecer una dinámica que pueda ser en todas partes igual, independientemente que en cuanto que te mueves en latitudes norte o sur, o sea, te alejas de la zona ecuatorial, va a haber diferencias horarias significativas según los momentos del año, ¿sí? Por esto, ahora nosotros nos vamos hacia la época del año en la que el día se va alargando hasta justamente hasta el solsticio y después el día se vuelve a cortar. Y así con la noche más corta, el día más largo. Ese sería el proceso, pero en la zona más ecuatorial, las 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, pues se van a mantener el año. Por eso tomamos de referencia el Ecuador, porque ahí es la zona neutra. Entonces, aceptemos que nosotros nos conectamos con esas energías del sol al principio del día y ahí es donde vamos a empezar nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo meditamos? Bien, hay muchas maneras. Yo pienso siempre en personas que no meditan, que no saben, que no tienen ninguna técnica. Entonces, vamos a decir, yo le digo a las personas que no saben que se conecten con esa energía, que visualizan ese sol, tanto si lo ven como si no, que visualicen ese sol aquí, a veces en el corazón, pero en estos centros, y respiren, sencillamente que se conecten conscientemente con la respiración. Eso significa que una respiración lenta, profunda, rítmica, pausada, ¿sí? Te va a llevar a conectarte con esas energías superiores. Solamente podríamos hacer esto, ya sería todo un proceso. Que podríamos conectarnos conscientemente con ese sol y respirar de forma lenta, pausada, profunda y rítmica durante unos cuantos minutos. Podríamos empezar con 12, 24, es decir, que tendríamos ahí como unas pautas sencillas que no implicarían sino tener una disciplina horaria y a partir de aquí conectarte con la respiración, que es el primer paso. ¿Sí? Porque sin eso, lo demás es un puro entretenimiento intelectual. Por tanto, si conseguimos eso, ya tenemos mucho. A partir de aquí, cada persona, según su interés, según su afinidad, pues puedes conectarte con mantras, con visualizaciones diversas, pero empezaríamos a conectarnos con esas energías durante unos minutos para ir facilitando la conexión con el sol. Entonces, durante los días del equinoccio, pues lo hacemos con más énfasis, siendo más conscientes de lo que hacemos. Y aquí, entonces, cada persona, como decía, puede elaborar su programa de visualización,
se puede conectar con alguna figura, con alguna foto que le inspire, de algún maestro, de alguna cosa que realmente le inspire, lo que son los aspectos más sutiles, ¿sí? Para no estar conectado con lo mundano, porque después ya nos vamos a conectar para el resto del día. Entonces, ese sería como un principio. A partir de aquí, la propuesta pues va como surgiendo, es decir, que en ese esfuerzo que tú haces inicial vas a ver como de una forma imperceptible, pero consistente, vas a ir ampliando pues, tus minutos de respiración, vas a tener interés por determinadas cosas, te van a llegar textos que te van a inspirar, te vas a reunir con personas, con grupos que realmente van a inspirar ese sendero, ¿sí? Por tanto, esa sería una primera propuesta, María, que podríamos empezar. Y claro, el que ya está metido en esto de lleno, pues lo puede, vamos a decir, sofisticar más, le puede dar muchos otros aspectos, ¿no? Eso sería el aspecto del día. Y después, al final del día, a la noche, sería como cerrar todo esto para poder, de una forma más ágil, ¿sí? Más rápida, poder valorar los aprendizajes de ese día, ¿sí? Tú puedes ver durante ese día qué aprendiste ese día, cuáles fueron, de una forma rápida, qué es lo que de ese día aprendiste. Todos los días te deja un aprendizaje, no puede haber un día en el que no aprendas. Por tanto, empiezo el día, nazco ese día y al final del día, simbólicamente, muero el día, muero a toda esa dinámica y lo que hago es conectarme con el aprendizaje, almacenar ese aprendizaje, ponerlo en la conciencia para empezar de nuevo el día siguiente. Ese sería como algo que se puede hacer. Y ya los que quieren un poquito más allá, pueden, además del aprendizaje que vas a integrar, te puedes desconectar conscientemente de todos aquellos aspectos que durante las horas de sueño no vas a necesitar. Es decir, que puedes desconectarte de una forma rápida de los 5 elementos que te constituyen, de tu personalidad, ¿no? Así como que llega a casa y se quita la corbata, la camisa, y se quita la parte exterior, todo lo externo para poder, no se va a dormir vestido de calle. Entonces, igual que lo hacemos a la noche, pues lo hacemos durante, la parte externa lo hacemos la parte interna, de tal manera que al día nacemos y al día morimos. Y así es como se establece esa dinámica diaria de nacimiento y muerte, que es la realidad que vivimos, aunque no nos demos cuenta. Es decir, los días no vienen empalmados como tales, sino que uno puede hacer un día detrás de otro y construirse otra vida, ¿no? Así como los grandes seres que nos precedieron y que nos marcaron de alguna manera un sendero que a nosotros nos cuesta seguir, y ellos básicamente hicieron esto, es decir, vivir el día como el presente, y mañana es otro día y es otro presente, es decir, que no vinieron como acumulando el lastre para poder levantarse cada día de forma más pesada. Muchas gracias. Miquel, ya que no hay más preguntas, ¿nos puedes contar un poquito cómo nos preparamos físicamente para recibir estas energías, emocionalmente los días de antes del equinoccio y mentalmente?
¿Cómo podemos hacer un programa los días de antes para estar más focalizados ese día? Cuando dices programa físico, ¿te refieres a ejercicio físico? Me refiero a la alimentación, al tipo de alimentación que tendríamos que llevar, el tipo de pensamientos. Bueno, eso ya es una lógica, pero bueno, supongo que tendrán que ser mejor que en otros momentos, cómo deberíamos prepararnos también emocionalmente en nuestra rutina. Bueno, ya las personas que ya conocen más o menos el trabajo y están puestas ahí, ya saben perfectamente que durante tanto los días de los equinoccios, solsticios, como el de las lunas, la preparación desde el punto de vista de alimentación es intentar no cargar el cuerpo físico para que tenga que encargarse de funciones más físicas, porque lo que queremos es meditar y conectarnos, ¿no? Es decir, estar más en conexión con lo superior que con lo material. Entonces, si estamos materializándonos, en ese sentido, todo eso pues va a dificultar esas conexiones. Por tanto, sentido común, que es tan infrecuente, pues hay que aplicarlo en este caso, pues más focalizados. Es decir, que cuando hablamos de, por ejemplo, la cuaresma, los ayunos, ¿por qué todo esto? Es decir, que aunque la gente no lo sepa, la cuaresma es el periodo de preparación justamente para coger el año nuevo solar, ¿no? Aunque la mayoría de las personas, incluso los cristianos más devotos, lo sepan, pero eso tiene que ver. Por tanto, aquí los ayunos, pero no tanto los ayunos como aspectos que te permitan conectarte con lo sutil. Por tanto, vas a pero vas a restringir aquellos aspectos innecesarios en tu vida que te lleven a desviarte de lo que es el objetivo, ¿no? Que es conectarte con esas energías. Por lo tanto, esto estaría dentro de lo que antes comentaba, de cómo establecer unos ritmos que, claro, al principio va a haber esa dificultad, porque venimos de dimensiones que nos van a tirar hacia lo mundano, hacia lo material, y por tanto, bueno, no hay que pelearse con esto, hay que resolverlo y después conectarse. Y con el paso del tiempo se te facilita cada vez más todo ese trabajo, pero primero está el compromiso de conectarte. Por tanto, primera cuestión, no pelearte con lo que te va sacando un poco de ese ritmo, ¿sí? Porque hay otro aspecto que comenta, que en la medida en la que nosotros dejamos de resolver ciertas cuestiones a las que nos debemos por nuestra responsabilidad como padres, como hijos, como trabajadores, es decir, tenemos como una vida que vamos a ir resolviendo. Claro, mientras esto no lo resolvemos, se genera esa tensión, ¿sí? Muchas veces veo personas que lo que quieren es eludir parte de toda esa dinámica mundana que no quieren y retirarse, pero la realidad es que eso va ocurriendo con el tiempo y te van permitiendo que te retires más a esos aspectos en función también de que tú vas respondiendo adecuadamente a lo que son tus deberes y obligaciones. Por tanto, nos preparamos desde la alimentación, desde el punto de vista físico, de una forma muy general. El ser humano tiene un cuerpo físico que necesita moverlo, ¿sí? De una forma adecuada, según cada persona, pero ahí lo que trataría de conjuntar es la actividad del cuerpo físico, si puede ser en un entorno en el que también se permite la conexión con esto, por ejemplo, con la naturaleza. Entonces, en la medida de lo posible, las personas que puedan acceder a determinados espacios verdes, pues también llevar a cabo un ejercicio físico que no sea extenuante para poder facilitar que el cuerpo físico no demande esa atención. Porque muchas veces lo que hacemos es que descuidamos el cuerpo físico desde el punto de vista alimentario, una parte, pero también desde el punto de vista físico. Es decir, que ese conflicto entre lo espiritual y lo físico no existe. Tanto el cuerpo físico es un vehículo que nosotros lo vamos a adiestrar, lo vamos a preparar y vamos a permitir que él coopere con nosotros, de tal manera que no nos dé más trabajo del necesario. Entonces, le damos lo que necesita y el cuerpo físico
por el hecho de ser un cuerpo físico necesita una determinada dosis de ejercicio. Por lo tanto, ahí también 40 minutos diarios sería fantástico si pudiéramos establecer una dinámica física en relación también, sobre todo en un contexto de lo que es el entorno natural, porque ahí volvemos a estar en contacto con un tipo de energías que van a favorecer nuestra armonía. Es decir, si lo viéramos desde un punto de vista técnico, médico, por ejemplo, sabemos que en entornos naturales la vibración que está más o menos en 7.8 ciclos por segundo, hercios, que esa es la vibración planetaria, lo que conocemos como las ondas de Schumann. Cuando nosotros nos conectamos con esas ondas, estamos conectando nuestro sistema nervioso con esa frecuencia. Esa frecuencia es una frecuencia electroencefalográficamente de ondas alfa, que son las ondas de relajación. Por lo tanto, estaríamos en un tono que facilitaría todos esos aspectos. Y fijaros que estoy tomando una información que es médica conocida, junto con una propuesta que en este caso va a armonizarnos. Por lo tanto, conexión con la naturaleza, recordad, siempre va a facilitar que podamos llevar a cabo estas prácticas de forma mucho más fácil. Tema alimentación, para que no nos lastre. Finalmente, lo que le comentaba antes a María, la disciplina es suficiente como para orientarte desde lo superior para que lo inferior te siga, ¿no? Ese es un principio que he comentado antes y lo vuelvo a mencionar porque me parece importante. Más que pelearte con lo inferior, oriéntate a lo superior. Es un principio del cual nos olvidamos y que yo lo veo cada día en mi consulta. Es decir, veo personas obsesionadas con la enfermedad, pero no trabajan para su salud, ¿no? Es decir, que vamos a trabajar contra lo que nos enferma, pero no trabajamos a favor de lo que nos da salud. ¿Sí? En esa inversión, en ese enfoque, en esa orientación que está al revés, consumimos casi toda nuestra energía diaria, ¿sí? En pelearnos con nosotros y con el entorno, en vez de enfocarnos hacia lo sencillo, ¿sí? Por tanto, simplicidad, sencillez, es la base de lo que vamos a trabajar. Por eso, no es tanta la información que necesitamos como una disciplina y un horario para poder entrar en ese ritmo. Eso es verdad. Gracias, Miquel. ¿Tienes una pregunta escrita de Beatriz? Hola, Miguel. Muchas gracias. En este momento crucial, ¿cómo podemos, además de nuestras meditaciones diarias, responder dando lo mejor de nosotros? Responder dando lo mejor de nosotros. En este momento crucial, empieza la pregunta. Mira, en este momento crucial, justamente lo que necesitamos son personas que estén armonizadas. Eso es todo. Es decir, como todo está, como dicen los ingleses, upside down, ¿no? Está todo revuelto. Esto es un gran lío. Bueno, entonces nos centramos en armonizarnos y en generar desde nuestra propia individualidad armonía. Y además es muy útil trabajar con grupos con los que te has sintonizado. Por tanto, este no es un trabajo que tú tengas que hacer muy lejos, sino es un trabajo que haces contigo y con tu entorno. Y ahí se genera una energía armónica que se triangula con las energías armónicas de otros grupos de todo el planeta. Es decir, que cada quien cumple su parte y grupalmente se establece el tema. Por tanto, yo entiendo la angustia de lo que estamos viviendo y que además tenemos un problema muy gordo, que es que estamos demasiado conectados a los medios de comunicación. Por lo tanto, es una recomendación general. Abstinencia de información, ¿sí? Es decir, igual que nos abstenemos de determinados alimentos, de determinadas bebidas, nos abstenemos de la información. Es algo que yo hice de una forma radical hace 2 años. Entonces, eso no significa estar desinformado, significa estar informado lo justo para poder responderle al día a día, nada más. Pero te aseguro que la cantidad de información que llegamos a recibir es imposible de procesar por una persona normal. Sí, por tanto, lo que hacemos es una abstinencia informacional sencillamente para poder digerir esto. Tampoco
llegas a un restaurante y te comes todos los platos del menú, aunque te gusten, ¿no? Es decir, que esto lo tenemos que tener claro. Ese es un aspecto que me parece básico. Por otra parte, lo que te decía, una vez has conseguido eliminar el ruido externo, entonces céntrate en lo que estamos comentando. Y ahí hay muchas propuestas grupales, de grupos de sanación, gente de buena voluntad, que trabajan de forma impersonal, como grupos, para poder mantener esos puntos de luz que sirven para mucho, porque claro, uno puede pensar, hoy lo que hago no sirve para nada. Bueno, la realidad es que si no lo hiciéramos, no sé lo que podría pasar. Es decir, nosotros vemos una realidad, pero podría ser otra, ¿no? Entonces, vamos a aceptar que lo que está ocurriendo, aceptemos, es lo mejor que puede pasar. Aunque en estos momentos, desde nuestra personalidad no nos guste. Por lo tanto, la propuesta es, mantente firme en ese camino, porque tu contribución es absolutamente imprescindible. Nuestra contribución es imprescindible. No como elementos individuales, sino que desde nuestra individualidad nos vamos a fusionar con un grupo para que como grupo podamos hacer ese trabajo. Pues esa es la dimensión de Acuario, esa es la dimensión que ahora mismo se nos exige como personas que estamos en este camino comprometidos, eso es todo. Entonces, le prestamos primero menos atención a lo de fuera, porque eso es un ruido. Y nuestro ruido interno, sencillamente, lo vamos a enfocar y lo vamos a poner a disposición del beneficio de los demás. Eso sería una propuesta muy sencilla. Claro, este trabajo empieza contigo y con el vecino, es decir, es muy difícil que haya armonía en Ucrania si no tienes armonía con tu hermano. ¿Sí? Hay que entender eso. Esa dimensión la tenemos que interiorizar. Mientras nosotros tenemos conflicto con nuestro entorno inmediato, va a ser muy difícil que eso se armonice allí, porque claro, eso de allí solo es un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros pensamos que lo que pasa allí es una injusticia y personalizamos en determinados individuos toda nuestra ira. Perfecto, pero es que claro, mientras tanto yo me estoy enfrentando a mi familia, me estoy enfrentando al vecino, me estoy enfrentando a mi conciudadano. Evidentemente, esto no va a favorecer la armonía del planeta. ¿Sí? Por eso la visión tiene que ser global, como dicen, ¿no? Pero la actuación es local. Por tanto, yo actúo localmente ahí donde estoy, en donde está mi responsabilidad. Y lo otro, bueno, pues lo otro vamos a ir viendo, pero está claro que mi contribución no es irme, no solamente coger un coche e irme a la frontera de Ucrania y recoger refugiados, que está muy bien, pero eso, en el fondo, es un acto que tú puedes, que no necesariamente tienes que hacer para armonizar, tú puedes hacerlo desde aquí, desde otra perspectiva. ¿Se me entiende, no? Es decir, que cuando uno quiere hacer un acto de buena voluntad, lo puede hacer de mil maneras. Lo importante es cuál es el enfoque y desde dónde lo estás haciendo. Si lo haces desde la personalidad, eso es un ruido, aunque te vayas a buscar a alguien a la frontera de Polonia con Ucrania. ¿Sí? Seguirá siendo un ruido, no estás contribuyendo a la armonía. Y lo puedes hacer desde aquí, contribuyendo desde la armonía, cuando estás armonizando tu entorno personal, cuando estás generando una sensación de paz a tu alrededor. Eso es importante. Son y 20 ya, Miquel, si quieres, si no hay más preguntas, concluimos. Bien, perfecto, pues. ¿Hay una mano que se levanta? Sí. A ver. ¿Alguna pregunta más? Guillermo, que levantas la mano. Te puedes desactivar, abrir el micro si quieres preguntar. Hola, quería preguntar si había alguna práctica durante el día, entre las 6 y las 18 horas. Sí, claro. Es decir,
una vez tú has establecido el inicio, entonces la sugerencia es que en la medida de lo posible, eso es una práctica que con los años se va consolidando. Siempre que no tengas nada que hacer afuera, te vas adentro. Es decir, eso se puede hacer de muchas maneras. Brahma Kumaris, por ejemplo, que es una comunidad mundialmente conocida, porque ellos trabajan en el Raja Yoga, Brahma Kumaris. Muchos los conoceréis. Ellos tienen, cada hora, tienen lo que ellos llaman el traffic control, ¿no? El traffic control se refiere a los pensamientos. Entonces, cada hora hacen como un minuto de silencio, es decir, dejan la actividad que están haciendo y como que se renuevan. ¿Me explico? Eso me parece una propuesta súper interesante porque, en el fondo, ellos lo hacen cada hora pues, para ponerse como un timing, ¿no? Pero al final lo que vas a conseguir, Guillermo, es que con la práctica vas a entrar en un estado meditativo en tu día a día. Es decir, que al principio tú meditas y estás un rato bien. Sales de la meditación y ya entras en la jungla del asfalto y ahí te vuelves a perder, ¿no? Y lo mismo que los fines de semana te vas a unos retiros de yoga fantásticos y el lunes ya se te pasó todo, ¿no? Eso es parte de la evolución, ¿no? Llegas del retiro, ¡ay, qué asco! Ya estoy otra vez aquí, ¿no? Ya se me olvidaron las vacaciones, ya vuelvo de la India y no sirve para nada. Pero claro, con el paso del tiempo es que no hay solución de continuidad, ¿no? Sino que tú estás aquí o estás allí, pero tu estado no va a cambiar, ¿no? Porque eso es algo que tú has interiorizado. Por tanto, es cuestión de días, meses, años que esa práctica se va consolidando. Por tanto, eso que tú haces al principio del día, después tú lo puedes mantener pues haciendo una caravana de coches, porque en vez de estar pendiente de lo de fuera, tú te metes dentro, haces un ejercicio de interiorización y a través de la respiración tú te conectas con esa frecuencia mental, ¿no? Decía, con esa frecuencia mental y estás relajado, de tal manera que entonces te das cuenta de que tú estás enfrentándote a los problemas cotidianos con una actitud totalmente distinta. Esa es la clave. Pero claro, esto es algo que va a ocurrir a base de practicarlo. Entonces tú tienes que, de la misma manera que cuando estás, vamos a poner un ejemplo, tú estás domesticando a un caballo, ¿no? Entonces domesticar al caballo significa estar mucho tiempo hasta que el caballo responde a lo que tú haces, o domesticar a tu mascota, ¿no? Que te da una mascota y esa mascota se tiene que subordinar, o vamos a decir, se tiene que armonizar contigo, ¿sí? La mascota no puede hacer lo que le dé la gana, no puede salir cuando quiera, no puede romperte el sofá, es decir, eso es educar a la mascota. Y eso se llama educar a la personalidad. Entonces, tómate la personalidad como una mascota y tú la vas adiestrando, la vas educando, la vas domesticando, hasta que al final disfrutas de la mascota, ¿sí? Y disfrutas de la personalidad. Pero para disfrutar de la personalidad no puedes maltratar ni tampoco le puedes dejar hacer lo que le dé la gana. Entonces, ese es el trabajo. Por tanto, tu pregunta es muy interesante porque nos recuerda que meditamos a la mañana para poder seguir en esa dimensión todo el día. Ojalá fuera así. No es así porque después te das cuenta que hay momentos que te descentras. Pero si tienes la capacidad de volver a recentrarte, ahí está. Y con el tiempo lo consigues. Te das cuenta de que la mayor parte del día estás conectado con esa energía que empezaste la mañana hasta la noche que te vas a acostar, ¿no? Ese es el objetivo, porque claro, es a partir de aquí cuando tu conciencia se va expandiendo, que era la propuesta. Por tanto, perfecta la pregunta para poder cerrar esta charla, ¿no? Porque así le damos una dimensión práctica al tema. Claro, esto me sirve a la mañana para ponerme en orden, pero ya me tomo el café y ya me estoy discutiendo con mi pareja. Perfecto, pues no entendimos nada. En cualquier caso, eso va a pasar al principio. Pero ten paciencia porque se dice que 12 años son suficientes, o sea que paciencia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, te dan las gracias. Vale. ¿Concluimos aquí, Miquel? ¿Sí? Muy bien. Perfecto.